Como dice José, desde aquí arriba os veo mucho mejor. Y como soy bajito, a mí también me veis vosotros también mejor. Hay diferentes reacciones ante esta historia. Hay quien no cree en los diablos porque dicen que son paparruchadas de viejas. Pero la persona que más o menos es sensible a estas cuestiones puede producirle zozobra la lectura o el escuchar la narración que hace el evangelista Lucas sobre este hombre endemoniado. De hecho, también a mí al principio, cuando la leía y estaba preparando, crea un poco de inquietud pensar que hay personas que pueden estar endemoniadas. Pero cuando uno termina de leer la historia, se da cuenta de que el final de ella es un final de paz. El contexto de esta historia es que Jesús se hallaba con sus discípulos en la ciudad de Capernaum, al otro lado del mar de Galilea. Y en un momento determinado él decidió, juntamente con sus discípulos, él se quedó por un tiempo antes en Capernaum, en la orilla, y mandó a sus discípulos. En medio, como si habéis leído los evangelios, se organizó una tempestad y Jesús fue a ellos. En realidad, Jesús traspasó todo el lago de Galilea, juntamente con sus discípulos, para ir a una región realmente inhóspita, la región de Gadara. Es una región que tiene una depresión muy fuerte, es de tierra caliza, por lo tanto es muy fácil que estén las piedras rotas y por lo tanto su aspecto sea realmente no agradable. Al llegar a tierra, como hemos leído, se le acercó un hombre gritando y postrándose a sus pies le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Le ruego que no me atormentes. Hemos continuado leyendo y hemos visto que este hombre en realidad estaba poseído por un espíritu inmundo o por demonios. Él andaba vagando por los desiertos, andaba por aquellos desiertos, no moraba en su casa. Y además de andar, andaba desnudo y se hería con las piedras del camino. Jesús mandó al espíritu inmundo que saliera de él, pero al principio ese espíritu se opuso a las palabras de Jesús. A la insistencia del maestro, ellos le pidieron permiso para ir a un hato de cerdos que había allí cerca. La región de Gadara era una región que no era judía y por lo tanto, al no ser judíos podían criar cerdos, cosa que los judíos lo tenían prohibido, era un animal inmundo para los judíos, y Jesús les permitió, y el hato de cerdos se precipitó por uno de los acantilados hacia el mar y se ahogó. Bien, la gente que estaba cuidando el hato de cerdos, al ver lo que pasaba, andaron por los campos corriendo y dando aviso y noticia de lo que había ocurrido hasta llegar a la ciudad. Cuando la ciudad tuvo noticia de todo lo que había acontecido, quisieron saber lo que había ocurrido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús con el gadareno, con ese hombre endemoniado, lo hallaron que estaba sentado junto a Jesús, vestido y en su cabal juicio. Este milagro confirmó lo que en su día el Señor Jesús dijo también en otra ocasión: si el Hijo os libertare, realmente seréis libres. La contrapartida es que si Jesús no nos liberta, no seremos verdaderamente libres. Es posible que muchas personas, cuando oigan estas palabras, digan: bueno, yo no tengo necesidad de que se me sea quitado de mí un demonio. Yo no soy una persona endemoniada.
También, y tampoco soy una persona esclava. No soy esclavo de nadie, soy una persona libre. Me puedo mover libremente por la ciudad y el país donde vivo. Esta fue la reacción de los contemporáneos de Jesús. Jamás, no era cierto, pero jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús no se refería a ese aspecto social que es la esclavitud, bien trabajando de una manera inmisericordia o siendo esclavo realmente habiendo sido vendido. Se trataba de una esclavitud, o se trata de una esclavitud mucho más sutil, mucho más profunda, en la cual podemos estar todos inmersos. Todo, dice la Escritura, el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y en esta condición nadie de los presentes estamos excluidos de esta sentencia. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo en algún momento hemos pecado. Por lo tanto, o somos o hemos sido esclavos del pecado. La liberación que Jesús hizo en este hombre, en este gadareno, es la liberación que desea hacer con cada uno de nosotros. Es una realidad que puede ser efectivamente real en la vida de cada hombre o de cada mujer. ¿De qué fue liberado el gadareno? En primer lugar, del poder de las tinieblas. Ese es un mundo realmente que como creyentes o como gente religiosa no podemos saber lo que ocurre. Es un mundo en el cual Satanás y sus huestes reina y actúa con poder. Él trata de que los seres humanos, en realidad, piensen que eso es una leyenda, una utopía, el haber demonios y que no crean en ellos. Pero eso es una realidad. Las tinieblas se oponen a la luz. Ya los antiguos consideraban a las tinieblas como ese lugar misterioso de muerte, de peligro, de peligros que no sabían bien cómo eran, pero la Escritura va mucho más allá. Como he dicho, las tinieblas son el ámbito, el campo donde Satanás y sus demonios actúan en contra del hombre para que éstos no hagan la voluntad del Señor. Y cualquiera que esté alejado de Dios, en realidad se mueve en ese ámbito. A veces ese ámbito es imperceptible. No lo podemos en realidad conocer. No lo podemos tampoco palpar. Pero de alguna manera nos movemos y estamos en él. Esta era la situación del gadareno. Hacía mucho tiempo que los demonios lo habían realmente cogido. No sabemos cómo, cuándo y por qué este hombre había llegado a este estado. Pero lo cierto es que ese hombre, igual que todo hombre, que realmente vive deshonestamente, vive sin honradez, en lascivias, en borracheras, en hechicerías, en realidad en pecado, puede caer en ese ámbito. No necesita dar alaridos, no necesita andar desnudo por la calle, no necesita herirse para estar realmente, si el hombre ha pecado, estar en las manos del que tiene el reino de las tinieblas. Había perdido ese hombre todo control sobre sí mismo. Daba alaridos, corría como un loco. Cuando se le ataban con cadenas o grillos, era tal su fuerza que los desmenuzaba y volvía otra vez a escaparse. Seguramente sus contemporáneos quisieron de alguna manera reservar su vida para que realmente no llegara a hacer una muerte para él mismo. A veces hemos visto gente
o personas que su manera de actuar da la sensación que están fuera de sí. No tienen control sobre su vida. Parece ser que alguien o algo los domina. A veces puede ser la soberbia, a veces puede ser la falta de humildad, a veces puede ser un afán de despotismo y de poder, como realmente no se nota normalmente en los demás. Y además era incapaz de cambiar su situación. Lo tenían de tal manera acogido que no era posible cambiar su situación. Jesús le había dicho: sal de él. Y esa situación los demonios se resistían. Fijaros bien, Jesús les preguntó: ¿cómo te llamas? Y dijo: Legión. No era solamente uno, sino eran varios. Solo Jesús podía liberar a ese hombre. Solo Jesús tuvo el poder necesario para arrancar su vida de las tinieblas. Ya hemos dicho que todo ser humano que peca queda bajo el poder y la esclavitud del pecado. Y realmente también bajo la esclavitud de las tinieblas. Cuando más lejos estamos de Dios, más entramos en ese campo que desconocemos, pero que es real. El hombre puede pensar que es libre, que no hay nadie que lo pueda esclavizar. Pero ¿quién no está dominado a veces por la injusticia? Ser injusto, por la avaricia, por la inmundicia, por la soberbia, como decía, la altivez, el pensar cosas en contra de los demás y hacerlas. El gadareno estaba bajo un espíritu inmisericordia. O además se sumergen, hay personas que se sumergen en el adulterio, la fornicación, la inmundicia y cualquiera de los pecados contra la sexualidad. También hay algunos que se sumergen en la hechicería. Hoy en día está de moda el tarot. Dentro de poco van a hacer una película que, por lo menos por el título, parece que es elugía. Algo que fue prohibido durante un tiempo en Estados Unidos, debido a la locura a la que llevó a muchísimos jóvenes y personas. Entrar en el mundo de las tinieblas es ponernos en manos de aquel que domina el mundo de las tinieblas. Pero hay otras personas que ellos provocan enemistades, celos, iras, contiendas. A veces no nos podemos explicar cómo hay gente que, por ejemplo, siempre está creando conflictos y pleiteando con los demás y a veces consigo mismo. Como hemos a veces comentado algunas veces, es que no tiene paz ni con los demás ni consigo mismo. Los que practican el pecado, dice, han sido lazados, cogidos en las redes del diablo y están cautivos a voluntad de él. Y esto no son palabras mías, son palabras que encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 26, que las podemos comparar con 1 de Juan 3:8. Solo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo poder para erradicar las tinieblas y el poder de los demonios de aquel hombre. En segundo lugar, ¿de qué liberó Jesús a aquel gadareno? De la soledad y del desamparo. Hemos leído que, además de no vestir ropa, no moraba en su casa, sino en los sepulcros. Una soledad realmente tenebrosa. Pero una soledad que no es la misma de aquella persona que, por ejemplo, se le mueren los familiares y él va quedándose mayor, o el hombre al cual se le muere su mujer, o la mujer al que se le muere el marido y no tiene hijos. No es esa clase de soledad. La soledad que se encontraba este hombre era una soledad
moral y espiritual, pero que además le llevaba a alejarse de todos y de todo. No solamente se alejaba de los de su casa, sino que estaba alejado de Dios. Era como una oveja que no tiene pastor. Cuando algunas veces, yendo por el Pirineo, cuando vamos al verano, vamos hacia la Cerdaña, y ahora no lo vemos tanto porque hemos cambiado la ruta, pero antes hacíamos una ruta en la cual en verano se encontraban esos prados que durante el invierno están cubiertos de nieve, pero que en verano hay mucha hierba y había hatos de ovejas, y es curioso que a cualquier sonido o a cualquier cosa que sucede, anormal, que sucede alrededor de ellas, salen todas corriendo en todas direcciones. No tienen la voz del pastor que las llama y que les da paz. Esta era la actitud de este hombre. Corría alocadamente. Y corría alocadamente por estar en poder de, como decía, un espíritu misericordia. El encuentro con Jesús cambió de manera radical la vida de este hombre. Lo hizo cercano, lo atrajo hacia sí. De tal manera que cuando ese hombre vinieron aquellos que habían ido por los campos y la ciudad dando noticia de lo que había ocurrido, encontraron a ese hombre, que ese hombre ya era totalmente distinto. Si Jesús no mora por su espíritu en nuestros corazones, difícilmente nosotros no viviremos en soledad y desamparo. Hay mucha gente en soledad. Oía no hace mucho, dice, en la Puerta del Sol se han reunido este último día de Navidad 20.000 personas o más, pero todas ellas, muchas de ellas, eran personas solas, que en realidad buscaban a otra multitud para poder celebrar ese paso de Ecuador de un año a otro. La soledad y el desamparo llenan nuestra vida. Me decía un amigo hace unos años, porque ahora hace unos años que no lo veo, el día más terrible para mí es el domingo por la tarde, porque no sé qué hacer. Y era un hombre que se ganaba la vida muy bien, que tenía un trabajo próspero, una familia que lo quería, pero él necesitaba tener algo en el que moverse y estar ocupado. La soledad de la tarde del domingo era una lápida, una losa para su vida. Y yo le decía, bueno, ya tienes tu familia y tus... Sí, pero me encuentro solo. Y no es que su familia se hubiera ido. Es esa soledad que el hombre nota cuando trata de reflexionar, cuando trata de mirarse hacia adentro. Vivimos en una sociedad que nos hace ir acelerados. No quieren que pensemos, porque cuando pensamos y reflexionamos nos damos cuenta de que realmente vivimos solos y desamparados. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. Solo Él puede sacarnos de ese lugar de soledad y desamparo. Pero además, ¿de qué fue liberado el Gadareno? Fue liberado de vivir vanamente, de una vida sin sentido, de una vida inútil. Yo no sé si pensáis muchas veces en que si vuestra vida ha sido útil. Hay muchas personas que cuando ponen la vista atrás y miran lo que ha sido su vida, cuando ha habido, por ejemplo,
ruptura matrimonial, desamparo de los hijos, división o alejamiento de los amigos o hermanos o familiares. Uno piensa, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué he dejado yo? Cuando yo he dejado detrás de mí, pues a lo mejor he dejado disgustos, porque el alejamiento de los familiares no ha sido siempre culpa de ellos. Quizás la división matrimonial hay una causa, un porcentaje muy elevado, que es culpa de uno mismo. Y uno piensa, bien, mi vida es de un vacío total, mi vida es vana. Vivo, pero vanamente. Jesús le dio una nueva dimensión a la vida de aquel gadareno. Cuando los llegaron alrededor de Jesús, como hemos leído, hemos visto o hemos leído que el gadareno estaba a los pies de Jesús, dice, sentado a sus pies, vestido y en su cabal juicio. 3 actitudes tenía el gadareno que significaran cuál era el cambio que había sido operado en su vida. Pero antes de entrar en los 3 calificativos que encontramos sobre ese cambio, yo quisiera hacer una observación. El que pensemos que al haber salido los demonios del gadareno ya estaba todo solucionado, eso no es así. Pueden haber otras maneras de sacar a veces a los diablos o a la manera que tenemos de vivir y los pecados. Hay técnicas hoy en día que psicológicamente hacen que las personas vayan dejando algunos hábitos. Pero eso no es un cambio radical como el que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Quiero leeros lo que hallamos en este mismo Evangelio. Dice, estos son palabras del Señor Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, y va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es verdad que hay técnicas que pueden hacerle a uno dejar algunos vicios y algunas tendencias, pero si realmente no hay el poder de Jesús para transformar la vida de esa persona, es posible que tarde o temprano esa persona vuelva a recaer en los mismos vicios o muchos más de los que tenía. 3 son las características que tiene que darse en toda persona que realmente es liberada del poder de las tinieblas por Jesús. La primera de ellas es la que encontramos del gadareno. Estaba en su cabal juicio. Ya no chillaba, ya no andaba por los sepulcros, ya no era violento, ya no estaba fuera de su casa, estaba en su cabal juicio. Y eso, según el término griego que se emplea, es sanado interiormente de manera total. Sanado interiormente de manera total. La cordura, estar en su cabal juicio, está unido con la sabiduría que viene de lo alto. Esto lo hallamos en Proverbios. Yo la sabiduría que viene de Dios, habito con la cordura. Y esto lo hemos podido constatar en personas que, habiendo llevado vidas realmente desastrosas para él y para otros, cuando han conocido y se han entregado al Señor Jesús, su vida ha cambiado radicalmente. Jesús desea que esa sabiduría de lo alto, esa limpieza totalmente interior, se haga en cada uno de nosotros. Sus promesas son de una fidelidad incuestionable.
El que cree en mí tiene vida eterna. Dicho de otras palabras que acabamos de decir, el que cree en mí interiormente será transformado a vida eterna. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca más en tinieblas. La primera cosa que puede realmente manifestarse y se debe manifestar en una persona que ha sido liberada por el Señor Jesús es estar en su cabal juicio. La segunda que encontramos es que estaba vestido. Las personas que realmente o están enajenadas o no tienen vergüenza van desnudas por la calle. Este hombre, debido al estado en que estaba, andaba por los sepulcros totalmente desnudo. Ahora no. Ahora es un hombre vestido. Es un hombre que su propia capacidad que ha tenido, ese cabal juicio que Dios y esa sabiduría que le ha dado Jesús, él entiende que no puede estar desnudo. Es posible, como yo en algún tiempo, alguno de vosotros haya tratado, como Adán y Eva, de confeccionar sus propios vestidos para poderse presentar delante de Dios con su justicia propia. No por obras somos salvos. Nada podemos hacer para que Dios en realidad nos justifique, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros porque nos ama. De tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y esto es lo que quiere el Señor Jesús, revestirnos con un vestido nuevo moral y espiritualmente. Revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no creado según nosotros, ese vestido no confeccionado con nuestros propios méritos o medios, sino creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Esta es la segunda característica que tiene y tiene que tener todo el que es liberado por Jesús. Y en último lugar, dice que el gadareno estaba sentado a los pies de Jesús. Desde que se marcharon los que cuidaban los hatos de cerdos hasta que volvieron donde estaba el gadareno, ¿qué conversación tuvieron Jesús y él? No se nos relata, no se nos dice. Pero ese cambio interior total que había realizado en su vida, esa conversación tuvo que ser muy larga, pero también muy edificante. Él estaba a los pies de Jesús. Él había tomado el partido como hizo María, que había tomado la buena parte, la palabra del Señor. Y Dios desea que nosotros también, su palabra more en nosotros, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos redarguya para que adquiramos sabiduría. Estar a los pies de Jesús no es perder el tiempo. A veces pienso cuántas horas he dejado de escudriñar la palabra de Dios, de leerla, de estar con Jesús. Cuántas veces he dejado de leer los evangelios y he perdido la oportunidad de estar a los pies de Jesús. Sus palabras son vida, porque Jesús ha dicho: pondré mis leyes en la mente de ellos. Jesús nos transforma de tal manera que sus leyes, sus mandamientos, los pone en nuestra mente y en nuestro corazón. No tenemos que ir pensando lo que hemos hecho bien o lo que tenemos que hacer bien para justificarnos. Él las pone por su Espíritu en nuestros, no solamente sobre nuestra mente, sino sobre nuestro corazón. Pero es necesario que escojamos la buena obra, la buena palabra y el buen momento. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que oyen su palabra y la guardan. No solamente oírla, sino guardarla en el corazón. Y Jesús
dijo, esta es una promesa, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El gadareno había sido transformado. Estaba en su cabal juicio, estaba completamente vestido. Era un hombre que realmente estaba a los pies de Jesús. Es cierto que muchas personas no quieren saber nada de Jesús. Con esto concluimos. Los habitantes de Gadara no quisieron saber nada de Jesús. Vete de aquí porque estás arruinando nuestros negocios. Jesús había atravesado el lago de Galilea, el mar de Galilea, para ir al encuentro de ese hombre del Gadareno. Jesús ha también traspasado, cruzado tu mar de Galilea para ir a tu encuentro. ¿Qué le vas a decir tú a él? ¿Le vas a decir como aquellos contemporáneos y habitantes de Gadara? Mira, vete, que no me interesa lo que tú me propones. No nos interesa que estés cerca de nosotros. Si tú rechazas a Jesús, realmente Jesús se marchará. Dice que Jesús, al pedirle esto, se despidió diciendo, subió a la barca y se marchó. La actitud del gadareno es la que habríamos de tener todos. Él quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dio otra nueva misión. Vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Los que ya llevamos tiempo de creyentes habríamos de hacernos esta pregunta. ¿Hemos contado a los nuestros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros? Que la experiencia de liberación y salvación de aquel hombre gadareno sea una realidad en todos y para todos. Amén.